Ahora sí. Empezamos. Esta es una cápsula más. Esta es la tercera cápsula de la habitación propia. Conversaciones en el cuarto de Anax. Es una cápsula que me está ayudando justamente a trabajar ciertos procesos personales que por ahí empecé en 2010, de hace 10 años, con un grupo de compañeros de sociología. Y ahora, gracias a las nuevas tecnologías, a que hay más plataformas, a que justamente un ex compañero de ese grupo se animó y dijo, hay que volver a sacar el programa, pues lo sacamos. Entonces, un saludo a Horacio, de Actores Sociales. Y pues me animé a sacar esta propuesta, que es pues justo unas conversaciones en el cuarto por la cuarentena. Y retomando toda la visión que justo yo soy una mujer que tiene el privilegio de tener una habitación propia y puede hacer estas cápsulas con justo amigas a las que yo siempre voy a decir que son de lujo, porque yo tengo amigas de lujo. Y hacer cápsulas con amigas que también son feministas, que también están experimentando la cuarentena y que tienen más que opiniones valiosas, pues visiones muy valiosas de la vida. Entonces, en esta ocasión tenemos como invitada a una antropóloga feminista a la que le tengo mucho aprecio, porque también es de las primeras personas a las que conocí cuando llegué a vivir a la Ciudad de México, ahí por el del 2012. Y pues sin más preámbulos, presento a Magali Barreto. Hola. Ella, hola Magali, pues Magali es una antropóloga feminista, ahorita nos va a contar un poco sobre su vida, también sobre cómo llegó al feminismo. Y lo que me llamó la atención de ella es que siempre ha estado en los movimientos sociales, es una gran activista y tiene una gran visión acerca de cómo desde nuestra visión feminista actuar hacia pues distintas circunstancias. Y bueno, compañera también de distintos procesos por ahí de una red muy interesante, pero pues ya más adelante platicaremos de ella. Así que Maga, muchas gracias por estar aquí. Y pues cuéntame un poquito sobre ti, a qué te dedicas, qué haces ahorita, y ahorita vamos desarrollando la charla. Cuéntame. Bueno, pues yo ahora me dedico a la docencia. Doy clases en dos universidades. Una es la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la otra es la Universidad del Bienestar Benito Juárez. Pero sobre todo soy profesora de tiempo completo en esta última universidad. Es un proceso que va apenas arrancando y pues estoy muy contenta. Yo, pues, para mí es muy importante como siempre combinar como el activismo también con la investigación. O sea, como tratar de aprovechar los diferentes caminos que hay de la vida y a veces creo que el problema del activismo es que muchas y muchos activistas no escriben. O sea, porque te gana la accionitis o porque... Entonces, como que es muy importante como para mí dejar esas memorias, esas historias y poderlas combinar, pero también es importante en la investigación no solamente escribir para tener puntos en el SNI o en CONACYT, sino poder intervenir realmente en la realidad, porque muchas veces, aunque se escriba sobre movimientos sociales, se está como espectador, o sea, no, aunque eso ya es un proceso válido, documentar, pues no se actúa. Entonces, para mí, pues como tenía esas ambiciones, siempre fue como muy demandante, porque también estar en varios lugares cansa, ¿no? O sea, hacer historia, y escribir la historia y tener que salir y verlo desde fuera y luego entrar y pues realmente eso al final no es muy difícil porque o escribes o, o eres partícipe, ¿no? Y ahora estoy en un proceso en que eh, no estoy escribiendo tanto, pero estoy ejerciendo la docencia y enseñando a escribir y a investigar. Entonces Okay. también es una parte importante. Eh, y pues bueno, a mí lo que me marcó mucho en mi vida para ser feminista, bueno, fueron los libros desde un inicio, o sea, porque yo estudié psicología en la facultad de la UNAM
pero no había ninguna, solo me metí a una clase de género, pero no había realmente asignaturas, ¿no? En esa época. Entonces, pero ya cuando hice la tesis de licenciatura, pues sí, yo fui muy autodidacta en ese sentido, o sea, me metí a las bibliotecas y descubrí autoras como Mailer Burin sobre la idea esta de las parejas, y ya empecé a entender como qué tipo de parejas o se pueden tener otro tipo de pareja diferente a la tradicional, ¿no? Pero también como me interesaba entender, como soy hija de padres separados, y además siempre casi he hecho como investigación de cosas que me trascienden o están en mi vida. Yo creo que de alguna manera, sin saberlo, he hecho investigación feminista, o sea, tomando en cuenta mis propias emociones a la hora de aprender, pero también creo que es muy difícil hablar de algo que no te ha pasado desde tu experiencia, ¿no? Aunque no todo puede ser así, sino nada más podremos escribir sobre nosotros mismos y nuestro grupo social y pues qué aburrido, ¿no? Pero una duda, o sea, tú estudiaste primero psicología en la UNAM y después decidiste, ahí es donde empezaste a conocer un poco sobre literatura de género y a partir de ahí decidiste tomar caminos entre activistas o ya estabas como más metida en o sea, ¿ya te nombrabas feminista en aquel entonces o todavía no? No, yo no me nombraba feminista, o sea, pero tuve como una profesora que era feminista, pero no, yo creo que por la guía, ella es Patricia Corres, es conocida en la Facultad de Psicología. Entonces, cuando yo hice ella con mucha libertad pudo hacer mi tesis, mucha creatividad, o sea, porque muchos a veces trataban de influir y yo fui como muy libre, entonces lo que me llamó la atención fue empecé a ver como el cruce entre psicoanálisis y género, pero en ese momento no era tanto feminismo, era género, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, ahí fue donde cuestioné mucho provengo de una familia muy tradicional, o sea, aunque es una familia de izquierda, pues sí es muy, muy tradicional en cuanto a la libertad sexual o a creencias religiosas o no sé. Entonces yo, aparte, crecí en un pueblo, o sea, en ese sentido me siento identificada contigo. Yo no me consideraba chilanga, o sea, yo soy de Texcoco. Mis padres trabajaban Ajá, en la ujú, Universidad de Chapingo. ujú, Ya entonces cuando yo de niña venía a ver a mi familia, ujú. a mis primas, primos, a mi abuela, mi mamá me decía, pues, te vamos a poner el vestido de domingo para ir a la ciudad. Y luego a mis primos, digo, en ese momento, pues, yo ahí sí sentía una cuestión así. Eran niños, pero me decían como, ay, ya llegó la pueblerina, ¿no? Y luego, pues, se me pegaba el hablar del pueblo y también me criticaban por eso. O sea, no tenía acento chileno. Aunque en ese momento, y aparte en ese momento Texcoco no estaba tan integrado en la globalización, porque no estaba el proyecto del aeropuerto, ni nada, era Mm, más pequeño. Entonces yo vivía como mis papás eran medio hippies, pues así desde niña, a los 5 años me iba a comprar tortillas, me mandaba mi mamá con la olla para ir a comprar la leche, iba a un establo y ahí me daban la leche, o sea, como que era una vida muy tranquila y muy de pueblo. Y era muy divertida hasta adolescencia, porque ya después la gente me parecía muy... O sea, eras de cuenta el típico, mi adolescencia fue así de no, si andas con el chico que te gusta y luego con otro y otro, pues ah. ya eres una mujer de la vida pública, para no decir groserías, ¿no? Es una sociedad de lo más conservadora, o sea, yo me imagino como Guanajuato, o como Querétaro, como, bueno, con todo respeto, pero era una Claro. sociedad donde sí, o sea, la gente te observaba y la gente se enteraba con quién ibas, quién era tu novio, si te escapabas, si te ibas de pinta, te acosaban, o sea, te inventaban chisme, o sea, realmente era muy opresivo, ¿no? Y aparte como que, pues no había como, no sé, creo que entonces llegar a la ciudad y estudiar, llegar a la universidad, a la UNAM, pues sí me abrió un mundo, ¿no? Pero ya cuando
como que yo un poco la carrera no me gustaba mucho porque yo tenía esa rebeldía ahí, entonces psicología era mucho de, pues como muy colonialista, incluso en la currícula, en los autores que se leen y en la perspectiva de normalizar y de patologizar toda la salud mental. Ujú. Y cuando yo puse un pie en el Fray Bernardino, ojo, no como paciente, como prácticas profesionales, Ok. Ujú. yo dije, ok, creo que la psicología no es para mí. Mm, Fue como muy fuerte ese choque, o sea, como que mi ser rebelde ya era antipsiquiátrico, no sé. Entonces dije, no, yo no, yo quiero, y pues y ya después tuve como profesores muy buenos, Pablo Crist, en particular, Emilito, empecé a conocer, que hablaban más de filosofía, hablaban más de la escuela de Frankfurt, del giro lingüístico, y un profesor en particular que nos dijo, si ustedes me escriben un buen trabajo final de 2 hojas, pero bien escritos, se los publico. Y ya yo escribí, le eché mucho esmero, muchas ganas, y fui como de las, no me lo publicó nunca, pero fui de las seleccionadas, ¿no? bueno. Como de 2 de la clase de 50, no sé. Y entonces ahí me di cuenta que sí me gustaba escribir y que no era tan mala, aunque confieso que todavía siento que no he desarrollado todo mi potencial para escribir. Ya. Entonces, para mí, yo sí disfruto mucho como los libros y el debate, así como nosotras, pero un debate como, pues me gusta mucho la política, no solamente en temas de feminismo, en general, el análisis político, el análisis de la antropología política. Entonces, yo como que en mi rebeldía, pues rompo con la... Y bueno, alguien que influyó mucho en mi vida fue un psicoanalista que tuve. Eh, Y este psicoanalista como que sí, en algún momento me dijo, tienes la mente como sofocada por los pesos de la familia y la crisis existencial de que cuando yo era adolescente se separan mis padres, entonces como que fue muy fuerte eso para mí. Y entonces, pues en esa rebeldía yo decido, bueno, pues no me gusta la psicología, pero en ese momento creía eso, porque ahora creo que es una herramienta que he sabido usar, pero en ese momento sí decidí como romper con eso y me rebelé, o sea, me salí de mi casa, pero siempre como que mi rebeldía fue muy pensada, muy planeada, no fue de bote pronto, siempre he sido calculadora, eso sí. Incluso cuando me hicieron alguna prueba de personalidad, tenía una parte así como de psicopatía alta, o sea, bueno, no porque sea una asesina en serie, pero sí soy alguien que puede planear cosas, ¿no? Entonces decía, bueno, como que mi familia, pues soy hija de profesores universitarios, Ajá. entonces sí tengo un privilegio de clase, lo reconozco. O sea, yo jamás me planteé no estudiar una licenciatura, ¿no? O sea, para mí era como obvio que lo que seguía era una maestría. O sea, nunca me planteé no hacerlo, ¿no? Mis padres tienen grados de posgrado, pero pues yo jamás me planteé, o sea, cuando había niñas o compañeras de primaria que pues, fueron madres y ahí se quedaron, Ujú. pues, para mí no era un planteamiento si estudio o no estudio, ¿no? O sea, era como de, por hecho lo iba a dar, ¿no? Pero sí había como este cuidado de mi familia, desde mi abuela, de que no, pues que no me fuera a escapar, que no me fuera a embarazar, que no, todo el tiempo me estaban como cuidando mi sexualidad, La vigilancia. Ajá. que no fuera digamos, a por tener una familia, eh, No, no legítima, ¿no? O no, sea, no legítima, sino que fuera a truncar mi carrera, ok, ok. por ser mamá, o sea, ese era como yo creo que en eso sí he sido muy obediente de mi familia, Ujú. pero aún cuando me di cuenta que no era lo mío la psicología, eh, o sea, mis padres eran así como, bueno, o sea, si quieres, haz una maestría de otra cosa, pero aquí entregas un título, o sea, no te plantees, no. Y yo, por ejemplo, ya me había salido de rebelde de mi casa, o Ujú. sea, no tan joven, pero ahora veo y pues las nuevas generaciones con la precariedad no lo pueden hacer. O sea, yo me salí a los 23, 24 de mi casa
y como que en ese momento no, o sea, sí había gente que lo hacía, pero no, pues me fui con dos amigas y allá juntas pagábamos la renta, un barrio más barato que en el que yo vivía, más como de la periferia. Y como que ahí me di cuenta por primera vez que era como más privilegiada, por ejemplo, que las roomies con las que vivía, porque tampoco mi familia es rica ni nada, ¿no? O sea, no te voy a decir Ujú. que tampoco, Sí. pero, por ejemplo, yo en ese momento yo ya estaba con chambitas y trabajando y yo sosteniendo, pagando mi renta, y mi padre me dijo como, mira, eh, no me, o sea, yo te voy a apoyar económicamente y deja tu trabajo y termina la tesis así. Entonces Ujú, yo la terminé en 6 meses ujú. y ya que terminé la tesis, viví, falleció mi abuelo y como que yo tuve pues no sé, me pidieron la familia que fuera a vivir con mi abuela, pero aunque yo los quiero mucho, como que ya yo chocaba mucho con una familia tan conservadora. Y para mí fue huir, literal huir de mi familia y me fui a vivir a Chiapas. Ahí fue cuando entraste al posgrado. Sí, pero no me fui primero por el posgrado, o sea, yo me fui un poco con el sueño zapatista, yo me fui como voluntaria, o sea, me fui como voluntaria con la iglesia, o sea, mi vida está así de locochona. Me fui como voluntaria con la gente más libertaria de la iglesia, de la teología de Ujú. la liberación en Ocosingo, Chiapas. Entonces ahí viví. Órale. Ujú. Entonces de ahí me alimentaban y me dieron una casa de voluntario y ahí viví sola, ¿no? Tenía 26 años, de 25 a 26, no, de los 26 años, y pues viví todo lo que fue la sexta del zapatismo, la sexta declaración de la selva, ahí en las comunidades. Lamento decirlo, me avergüenza un poco, pero admiraba mucho al Sub Marcos, porque yo desde chiquita, o sea, tenía 13, 14 años cuando fue el levantamiento zapatista. Entonces yo me acuerdo que quería ir a la marcha y mi papá así como, no, es muy peligroso. Puede pasar como en el 68 y no. Entonces como que yo, luego también pues me tocó la huelga de la UNAM. Ujú. Pero era mi familia tan protectora que pues no, no vas, ¿no? O sea, no te vas a arriesgar ahí, no sé qué. O sea, aunque pues, ideológicamente como que había una contradicción, apoyan las causas de izquierda, pero tú como mujer no puedes participar. Entonces, total que ya cuando tenía mi título en mano y, y ya había un despertar, yo creo que intelectual, ideológico, donde en ese momento yo iba a conferencias antes de irme a Chiapas, digo, como iba a escuchar a González Casano. No era feminista, o sea, no me Ujú. consideraba feminista, pero ya había ya se había interiorizado en mí una idea del género o de que las mujeres podíamos, además de ser bonitas o lindas o casarse, y ser inteligentes, ¿no? Pero como que, y pensar, pero yo en ese momento me sentía como que estaba escindida esas dos partes, ¿no? La parte de tu sexualidad, de tu erotismo, con la parte racional, o sea, que si algún momento como que me costaba integrar esas dos partes, ¿no? Ok. Porque Pero, eso era lo que me habían enseñado de las mujeres, o sea, como que las mujeres o son bonitas y se casan y tienen parejas e hijitos, ajá. o son listas y estudian un poco como no hay otra más que ser como Sor Juana Inés de la Cruz o ser como una esposa, ¿no? O como lo que nos dice Marcela Lagarde. Ajá, la Eh, buena esposa, bueno, obviamente, o santas, o putas, o locas, ¿no? O los sea, cautiverios de mujeres. Ajá, como que en mí no cabía que podíamos ser todo. ujú. Y pues ya me fui como, pues así ¿no? O sea, y entonces yo en ese momento ya pues leía Marx y leía este, a los que eran en ese momento, estaba la controversia de la globalización y ante los globalifóbicos, y vi por primera vez a Sousa de Santos, y bueno, a mí lo que me marcó mucho políticamente y a mi generación fue el zapatismo, ¿no? Y cuando vino la caravana en el 2001, entonces desde ahí nació el sueño de algún día yo ser partícipe, entonces pues me fui un año de voluntaria
Ujú. sin recursos, y me gustó tanto, y ahí dije, bueno, voy a aprovechar y voy a, que ya tengo la entrada al campo, a las comunidades indígenas, zapatistas, y voy a hacer mi tesis de maestría, y fui aceptada en el CIESA Sureste. Y ya como que ahí en esa escuela pues es muy, muy buena. Entonces fueron como muchas dosis intensas de antropología social, y ahí descubrí que me encantaba la antropología política, ¿no? Pero yo, y ahí pues ya tuve la oportunidad de conocer a las feministas de San Cristóbal de las Casas, y yo creo que ahí fue mi transformación real de hacer una mujer que me consideraba feminista, ¿no? Pero también fue como muy fuerte porque cuando una viene de lejos y llegas a una nueva realidad, los pastos verdes no son como se veían de lejos. O sea, te das Mm, cuenta de que no es perfecta la realidad. Yo tenía como un mundo muy idealizado del mundo claro. indígena, ¿no? Muy idealizado. Hasta el zapatismo súper idealizado, ¿no? Porque también esa es otra, ¿no? Sí, bueno, y en Marcos, imagínate. O sea, estás aquí en el centro, que eso pasa mucho, ¿no? Sí, 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 Estás en yo el viví centro, todo eso. lees, aparte toda la gente que lee, que escribe desde su visión de la idealización de los movimientos sociales, te vas para allá como extranjera, porque aparte no eres alguien de la misma comunidad y pues no es esa idealización. Y bueno, ya entraremos en más detalle justo de los textos que leemos y que eso es lo que también nos forma y genera mucha ideología, ¿no? Hacia cómo lo vamos leyendo y cómo lo vamos trabajando, ¿no? Ujú. Pero bueno, regresando a tu historia, tú entonces ya estuviste allá un rato y hasta ahí tú como voluntaria no te considerabas activista, ¿o sí? ¿O ya estabas como en tus devaneos del activismo? Sí, o sea, yo como que, o sea, yo francamente como que no tenía un activismo universitario antes de irme. Yo estaba, te digo, muy sobreprotegida, y me fui y solo estuve como un año fuera de mi casa en el DF, cuando después, claro, me enfrento después de titularme también pues a un desempleo, a que me rechazaron de una maestría de psicología social en la UAM. Entonces como que dije, no, o sea, a lo mejor sí sería bueno antes de estudiar una maestría conocer el mundo, ¿no? Yo quería conocer, me sentía como que no estaba realmente pisando la tierra, estaba muy en mi burbuja, ¿no? Pequeño burguesa, ¿no? Y y aparte, bueno, después tuve muchos amigos escuelistas, y siempre, y nunca me bajaron de pequeño burguesa, ¿no? Ahora veo eso y digo, o sea, en realidad era muy agresivo, ¿no? También. Ujú. Y bueno, de ahí, ya cuando me voy a Chiapas, pues yo convivo realmente y directamente más bien con un sector de la sociedad civil o beneficista, pero sí cierta izquierda que se refugió en Chiapas a partir del 94, ex militantes de la Liga 23 de septiembre, guerrilleros, pero yo como que está ahí todavía en el focus de admirar a los, ya sabes, macho progres, ¿no? Claro. Pero recuerdo que en ese contexto empecé a escuchar a las feministas de ahí, sobre todo a Marta Figueroa, y le mando un saludo, si es que lo llega a escuchar, una abogada feminista, y entonces yo recordaba su grupo y ella que pues decía, no, pero es que las mujeres y no toman en cuenta, y como que ya me empecé a enterar de cierta contradicción entre el movimiento zapatista y las mujeres indígenas, y entonces conocí a muchas religiosas que formaron a la comandante Ramona, a muchos comandantes de la Colimú, que tenían una mezcla rara entre religión y feminismo, ¿no? Pues lo Ujú. que hace cuenta como católicas por el derecho a decidir, ¿no? Ok. O como teología feminista, también conocí de teología por ahí entre, o sea, y entonces ese tipo, realmente considero que ellas son las activistas que conocí, ¿no? Y que vi su trabajo basado en la pedagogía popular de Paulo Freire, cómo trabajaban en grupos con mujeres indígenas de diversas comunidades, cómo organizaban encuentros. Me di cuenta que la iglesia realmente está sostenida en el trabajo de las mujeres, ¿no? Ujú. Y que sin embargo la última palabra la tomaban los padrecitos. A mí me tocó ya un momento en donde don Samuel Ruiz ya no era obispo, era Oh, el personaje más querido,
Entonces había un intento ya de desmantelar todo el trabajo que él construyó con los catequistas. Entonces, que es como mucho más avanzado, era una democratización de la iglesia donde los catequistas fungían como sacerdotes realmente, ¿no? Y ellos podían casar, podían bautizar, podían hacer algún tipo de confesión comunitaria, reconciliación, y además las parejas de ellos tienen un papel igual de importante o casi mucho mayor, o sea, tenían en esa ritual, y conocí muchas ritualidades solo de mujeres, organizadas por mujeres, pero entonces ya lo que me enamoró fue la espiritualidad maya, ¿no? O sea, los altares mayas, la conexión con la tierra, y yo creo que es donde más he sentido yo una conexión con la tierra y con la espiritualidad, más que con te digo, yo crecí en una iglesia católica, en una familia católica, pero como que ya ahí di el salto de realmente sentir algo especial fuerte fue en las comunidades indígenas y sobre todo en los rituales de mujeres, de diaconisas, ¿no? Okay. O sea, era como otra realidad y yo fui feliz ahí y me enamoré perdidamente como de esa otra parte y que pues muchas mujeres indígenas, ¿no? Hice algunos grupos para ayudar de pedagogía para ayudar a enseñarlas a leer, aprendí algo de celtal, sé hablar un poco de celtal. Oh, Y pues en la maestría pues pude como hacer esa sistematización de ese año profundo de vivencias que tuve como voluntaria misionera, debo decir. wow. ¿Qué año más o menos fue eso? Eh, 2000. pues en lo que podrías saber, desde el 2005, o sea, cuando fue la otra campaña, 2005, no, entre 2005 y 2006, y regresé a México al DF, a la Gran Tenoch, hasta el 2009. Así me eché un Ah, viajezote, a sí, la porque, Malinowski. porque después te fuiste ya a lo que fue tu maestría, ¿no? Después ya de eso. Ajá, o sea, yo viví en Ocosingo y en comunidades indígenas de la selva lacandona. Ajá, ¿Sí? ok. Y luego me fui a vivir a San Cristóbal, pero aún ahí en San Cristóbal, pues me la pasé mucho en Ocosingo y en las comunidades, ¿no? Y es muy hermoso. O sea, Ocosingo es una ciudad celtal, hablan el 80% celtal y pues está lleno, y ya las comunidades indígenas, pues están muy dispersas en todas las cañadas de la selva. Y Ok. en ese pues todavía como que, pues conocí bastantes comunidades de bastantes regiones y pues gracias a estas mujeres que me llevaban a sus visitas, ¿no? Ya después, cuando ya estaba ya en la maestría, yo empecé a caminar sola, con los contactos que hice, las amistades que hice para hacer la tesis. Y una duda, cuando estabas allá, ¿tu vida era más bien académica? ¿En realidad no estabas haciendo actividad con algún grupo, algo Sí, no, comunitario? o sea, allá en ese momento era todavía muy polarizante, entonces yo era activista, o sea, yo participaba con un grupo de feministas que se llamaba Mafaldas, Mm, pues era voluntaria de Serapaz también, y por ejemplo hubo un intento de Felipe Calderón de quitarle tierras a personas zapatistas y no zapatistas eh, de los predios de la selva lacandona. ujú. Nosotros organizamos una gran movilización de 2,000 personas de toda la selva lacandona, donde los zapatistas ya no fueron a defender, no iban a defender porque no sé, ahí es donde yo me di cuenta como que pues de que no era todo, o sea, como cosas que, no estoy diciendo que sean traidores ni nada, pero de ciertos pactos políticos, ¿no? Mm, Y ya después, todo eso también lo documenté en la tesis, pero no, yo, o sea, llegué a caminar 8 horas o 10 horas en la selva con botas hasta la rodilla, que tu piecito se llena hasta abajo, y que regresas y bajaste 3 kilos de haber caminado. wow. Viendo hojas así gigantes en la Ujú. selva, sintiendo el oxígeno pesado en tus pulmones. Un pasón de oxígeno ahí. Sí.
Y Y luego, pues sí, o sea, como que yo siempre traté de hacer un intercambio con las comunidades, o sea, y ahí sí como que ese contacto como que me regresó mucha humanidad, vi muchas familias más sanas ahí que en la Ciudad de México, que vivimos en una neurosis así, y, y pues recibí como mucho calor humano, la verdad, o sea, muchas familias, por lo menos 4 me adoptaron, ¿no? Y yo pasaba ya la Navidad con ellos, ahí metida en la selva. ay, qué bonito. Bueno, ¿y ya luego te viniste para acá a hacer el doctorado o estuviste un tiempo? Estuve como un año de activista, feminista, y ya después me vine para hacer el doctorado, ¿no? Pero la verdad es que más bien Chiapas te puedo decir como que fue un lugar donde yo aprendí todo lo que sé de política, lo aprendí ahí. Ok, ok. Entonces, yo sufrí una agresión cuando estudiaba en la maestría, justo haciendo investigación, ¿no? Investigando, tratando de investigar a un activista. Ya no voy a profundizar sobre eso, no se trata Ujú. no es el Me Too, Claro, claro. eso ya lo hice en su momento. Perfecto. Ajá. Entonces, recibí mucho apoyo por parte de las organizaciones feministas, hice mi propia denuncia pública, había 3 chicas más implicadas que habían sido también agredidas, y fue la primera vez que pues yo sola me defendí, con apoyo donde pues mi familia no se enteró, o sea, yo sola me defendí, ¿no? Y logramos como que al menos el agresor fuera expulsado de su organización y la organización al final cerró. Y era una organización como tantas que había en Chiapas que pues vivían pues de las fundaciones extranjeras, ¿no? Que Mm, apoyaban al zapatismo. Y también otra gran desilusión para mí, y ahí fue donde realmente nace la Magali zapatista, ¿no? Zapatista, perdón, la Magali feminista. O sea, como ya teniéndome que defender yo sola, ujú. dándome cuenta que yo era sujeta política de mi propia vida y no solamente una simpatizante del rebaño. Ok, ok. Y bueno, entonces ya después de todo este contexto del apoyo de las mujeres, Ujú. eh, te vienes para acá, de Ciudad de México, y entras a un doctorado, ¿no? En Sí, el, entré en el doctorado porque estaba muy, muy duro el conflicto de esta denuncia y al final yo tenía la posibilidad de irme de ahí, ¿no? ujú, Y porque sí fui espiada, fui seguida, sí este tipo, después resultó que era como, pues de esos tantos espías que trabajan para el PRI o para otros partidos y pues yo no estaba segura, realmente. ujú. Entonces tuve que regresarme. Pero yo como que tenía muy claro en ese momento que ese era mi territorio y yo no me iba a ir. O sea, Mm, entonces decidí hacer el doctorado, pero con el mismo tema de Chiapas. Entonces, ese tema, ya, pero ya como que en ese trance yo ya dije, voy a estudiar género y mujeres indígenas. Y pues me la pasé yendo esos 4 años del doctorado, 4 años y medio del doctorado. y O sea, en eso, no dejé Chiapas, no, no, yo no, fui allá y yo fui aquí desde. no lo soltabas totalmente, ¿no? Oye, y en esos que cuando estabas haciendo el doctorado, ya era que por ahí del 2010, 2000, Ajá, sí, del 2009, 2010. Ujú. ya, y después empieza todo esto que fue pues 2012, las movilizaciones, eh, que fue justo en esa coyuntura donde nos conocimos. Bueno, ya Claro. incluso a mí me tocó la colita, no me tocó como todo lo principal donde nos conocimos, pero tú estuviste en la coyuntura de las movilizaciones que se hicieron en 2012, ¿no? Todas estas las protestas en contra de la imposición de un candidato priista, ¿no? Y pues una serie de situaciones que estuvieron pasando en todo el país. Eh, ¿Tú cómo entraste ahí, al 132? Cuéntame. Bueno, pues yo me había quedado como, o sea, ya con las ganitas pues eso, ¿no? De sentir, o sea, como el feminismo me dio la posibilidad de tener una lucha propia, pero era muy,
Pues como que cuando empezamos muchas feministas, creo es como una lucha de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha reparación, ¿no? O sea, realmente no era que yo lo pudiera disfrutar, ¿no? O Ujú. sea, no es lo mismo defender a otras personas que tú cuando tú eres la persona, ¿no? O sea, entonces el ciento, y aparte pues me quedé con ganas de ser partícipe en la huelga y pues en Chiapas sí tuve bastante oportunidad de participar, pero como detrás de bambalinas. Y ya o sea, yo ya me sentía como muy grande, ya tenía 33 en esa época, del 2012. Entonces, o sea, yo tampoco como que creo que haya sido como de las que inició, porque empezó en la Ibero, ¿no? Y yo me Ajá. acuerdo que justo estaba entregando todo mi borrador de tesis para la candidatura que de tener, o sea, empezó como en mayo y yo hasta en junio me integro, ¿no? Pero entonces ya había una asamblea de posgrado. Ujú. Quienes estudiábamos un posgrado en la UNAM, había nuestra asamblea. Y pues obviamente ya todos, comparado con la chaviza, pues ya medio rucas y chavos rucos, ¿no? O sea, sí, yo ya me sentía medio chavo, no, o sea, porque no éramos realmente Ujú. no éramos la fuerza obrera, ¿no? O sea, el músculo. No, sí, no, pues aparte un posgrado que ah, nunca ha sido fácil entrar a un posgrado, pero de todas maneras no cualquiera entra, ¿no? O sea, Pero yo creo que en el posgrado, puedo decir que hay una característica ahora, o que yo vi en ese momento, los posgrados ya eran masivos. O sea, ujú, ya era una masa de personas, sobre todo, por ejemplo, recuerdo que los del posgrado del CELA eran los más numerosos, ¿no? O sí, sea, son posgrados de 200 personas en la UNAM, ujú, así, de ya algo masivo y de mucha gente que no encontramos trabajo y nos metemos como una opción laboral, porque para mí fue eso también. Maestría y doctorado fue encontrar una opción laboral y pues sí me gusta. A mí sí me encanta escribir. ujú, O sea, lo sufro, pero es algo que disfruto, ¿no? Entonces, pues había mucha gente ahí y no todos eran ricos y no todos eran blancos y no todos, muchos amigos de esa época los conservo gracias a las diosas y algunos son de Iztapalapa, de Catepec, o sea, no, sí, tengo amigas de ahí que pues sus papás son albañiles o su mamá es empleada, o sea, hay cierta también misticismo sobre quién tiene un posgrado, o sea, muchos posgrados pues esto sigue siendo o parecía ser una posibilidad de movilidad social que ya la licenciatura no te daba. claro. Ujú. No, y aparte también, o sea, como decía, no cualquiera entraba, porque pues también tienen sus grados de selección, pero ya no era tan selectivo, o bueno, ya no son tan selectivos en el sentido de que solo cierta mundo privilegiado o incluso elitista podía entrar, ¿no? Ahora entra quien tenga las capacidades y quien no pueda llevar a cabo justamente la vida académica, porque también la vida académica no es miel sobre hojuelas. La vida académica también tiene sus cuestiones muy Sí, complicadas. sí, o sea, yo al menos sí fue te digo, soy muy calculadora, entonces como que sí hacía una investigación de quién iba a ser ya aprendiendo, porque en el maestría fue muy rebelde, hasta que encontré una super maestra que me ayudó, pero tuve cuatro directoras de tesis, ¿no? Ahora, ok. Era muy rebelde, o sea, yo tengo una característica, soy muy rebelde todavía y tengo problemas con la autoridad. Ujú. Ya he trabajado eso en mi vida para no meterme el pie, ¿no? Oye, bueno, sí, como dices, maduró, maduró. No, o sea, y tampoco me gusta ser la autoridad, ¿no? O sea, Oye, y ajá. bueno, y entonces en el 132 trabajaste otros procesos, ¿no? O sea, ya era la Magali de alguna forma activista, ya era la Magali feminista también, y estabas ahí trabajando más el activismo. Ahora, ¿en qué momento tú eh, empezaste justamente a hacer ya activismo feminista en específico? ¿Algo pasó? ¿Algo ocurrió? En O- realidad o sea, el activismo feminista fue desde Chiapas, Ajá, pero ya lo que me tocó en la Ciudad de México fue apoyar denuncias de chicas,
Ujú. Yo me identificaba porque estaban viviendo algo parecido a lo que yo Ah, viví. Entonces, pero en el 132 eran espacios mixtos, pero no sé si recuerdas que en algún momento se hicieron mesas. sí, ahí, Pero ahí yo te tuve, conocí. nada más antes de iniciar, como que siempre he tenido una atracción, sobre todo en Chiapas, estaba enamorada de un periodista, un amor platónico, porque yo soy muy platónica, me enamoro Ujú. platónicamente. Y yo después ya igual hacer análisis feminista, dices, es que en realidad yo me gusta lo de la comunicación, o sea, ¿no? Y Mm. de hecho, pues sí me gustan, tengo atracción por los periodistas en general y entonces ahí como que yo seleccioné ser de la Comisión de Comunicación y Prensa. Entonces sí hice varios comunicados en el 132. Varios de los que salían en el periódico yo los escribía, ¿no? Ajá. Pero eso es lucha mixta, pero igual la disfruté, ¿no? Entonces ya después cuando decidimos construir mesas temáticas, pues salió la mesa de feminismos y diversidad sexual. Y ahí hay varias compas, creo que Mariana Favela la inició, gente de la Asamblea de la ENA, y también compañeros de la diversidad sexual, o sea, gays, trans, que había. Decidimos, pues vamos a formar esto, y a mí me tocó ya organizar en el informe alterno del gobierno la mesa sobre feminicidios, y ahí tuve una discusión fuerte con los hermanos Cerezo, porque Mm. ellos decían, no, no existen los feminismos, no existen los feminicidios, perdón, Ujú. todos hay que meterlos a la desaparición forzada, todos son desaparecidos. What? Entonces, entonces yo ahí sí, o sea, aunque pues sí, me llevaba bien y aprendí de ellos, pero ahí fue como, no, o sea, nos están negando, ¿no?, lo que está pasando. Y entonces ya como que, pero aún así, como que en ese diálogo y en ese aprendizaje que vi que muchos grupos políticos ya formados, de alguna manera estaban reclutando gente en el movimiento social para sus propios medios, como MTS, como los grupos clásicos de la UNAM, de los cubículos. Y dije, tenemos que hacer lo mismo para el feminismo. O Mm. sea, de aquí hay que sacar gente para... O sea, esa era una idea que yo tenía, ¿no? Y pues la única que se dejó en ese momento fuiste tú. Por cierto, que quede grabado que yo fui reclutada. No, eso suena horrible, ¿verdad? No, no, horrible, no. Sí, no, no, Suena no. como maoísta, socialista. No, de hecho, Trotsky. más bien, lo que pasa es que a mí me llegó, o sea, como yo recién llegada de provincia, ¿verdad? Entonces llegué yo en 2012 y aparte, pues yo no entendía la dinámica de la Ciudad de México. Para mí, dinámica pueblerina, que llegas a todos lados en 10 minutos, yo decía, todo se puede hacer. Y no entendía que aquí no puedes hacer todo, porque pues, no te da la vida entre el tráfico y todo. Entonces yo me empecé a meter a un montón que la mesa de diversidad del 132, la mesa de no sé qué, o sea, me metí así como distintas actividades. Ya obviamente con el tiempo me di cuenta que pues no me daba la vida, porque pues, o sea, pierdes gran parte de tu vida en el tráfico y en transportarte y aparte que también no entendía, yo llegué a estudiar la maestría y cuando llegué a estudiar la maestría pues también el nivel académico de un posgrado a una licenciatura pues no, nada que ver. Entonces, pues sí, no me dio tiempo de estar como en tantas cosas y entonces decidí eh, con qué actividades sí me quedaba y con qué no. Y una de ellas fue en la mesa de diversidad, porque conocía personalidades que hasta la fecha me han dado como los vínculos feministas que sigo conservando, independiente de las de la maestría y otro mundo en el que he andado. Eh, y fue como donde yo dije, aquí puedo aprender eh, igual o más que la maestría. Entonces, por eso me quedé, más que ser reclutada, fue como una decisión, porque justo, o sea, las charlas que teníamos, yo decía, ¡ah! Estas chavas son bien inteligentes, tengo que escuchar de ellas, ¿no? Y bueno, conocimos a varias, ¿no? A Viridiana, a Car, incluso el Claudio,
conocimos a muchos ahí y ya posteriormente después, a través de ustedes fue invitada a otro tipo de actividades que, bueno, si quieres ya luego las contaremos, pero ya ahí, ahora sí ya ahí yo entro en tu historia, ¿no? Nos conocimos. No, entonces de ahí surge la idea de hacer algo y bueno, igual cuando terminó el doctorado, pues ya empezó esa mesa de feminismos, hubo algunas reuniones, pero yo creo que ese tiempo me dio a la idea de dar un panorama de lo que hacía falta o de lo que se podía hacer, ¿no? Porque el feminismo todavía era muy marginal en esa época. No era Sí, un gran movimiento como ahora. O sea, hacíamos nuestra, no sé, cuando, quiero decir algo, cuando yo llego antes del 132, algo que marcó fuertemente mi activismo acá, pero igual yo ahí no fui protagonista, pues que asesinaron a una querida amiga, sobre todo de mi hermana Diana, ay, Ali, ujú, y ahí conocí a feministas muy, digamos, sobresalientes como Karina Vergara, que ujú. estaba también en ese grupo de Ali Somos Todas, que todavía conservo amistad. Y bueno, ella escribe fabuloso en su Facebook, me encanta. Le envío un Sí, saludo. Entonces, y bueno, conocí a otras feministas ya de la Ciudad de México, que no necesariamente estaban desde la academia, ¿no? Porque es muy diferente los tipos de feminismo. Y aquí claro. también conocí a algunas feministas del CIEG en el doctorado, del PUEG en ese entonces. Y ya cuando ya salí del doctorado y me titulé, como que yo ya no, o sea, después de escribir 4 años estar en un tema, llega a cansar, realmente. Entonces yo ya no me sentía tan identificada con Chiapas y sobre todo en esta discusión que tuve sobre el feminismo indígena y académico y como que me empezó a hacer ruido esta parte del ventriloquismo, ¿no? Como decir yo porque, o sea, no, yo no me considero blanca, ¿no? Pero quizás las mujeres indígenas sí, ¿no? Me decían, ya que me conocen, pues no, pero gringa, o no sé. Como que yo decía, no le veo ya un sentido en mi vida, no lo sentía muy auténtico, ese tipo de investigación ya, como la que yo hice en el doctorado y algún artículo que tengo sobre eso. Porque decía, yo no soy la sujeta, o sea, como hablar por las mujeres. Ya ahora entiendo que pues siempre tiene que haber mediadoras, brokers, alguien que sirva como estos puentes, ¿no? Pero yo en el momento como que dije, como que, y también era la reflexión, ¿no? De por qué estamos como mirando folclorizando a grupos étnicos, ¿no? Como el, como lo exótico y no estamos mirando nuestros propios espacios que Ujú, también necesitan ajustes en cuanto a justicia, sí, ¿no? En cuanto a sexismo, porque solo miramos otros y como o sea, yo sí fui como muy radical en eso, hay que trabajar sobre nuestros propios espacios. Y además de la sombra del desempleo, justo como que me interesé como prepararme más ya sobre propiamente un feminismo académico, o sea, realmente entrarle más a la discusión de la violencia hacia las mujeres. Y ya tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en el ISUE con el tema de violencia de género en las universidades y a la par de que hacíamos activismo y documentábamos el activismo y daba acompañamiento a diferentes denunciantes, escribía los artículos, ¿no? Y fue como, yo creo que lo que yo he hecho de manera más auténtica, pero y a lo que le he metido más energía en mi vida. O sea, sí. creativa, pero también de ese proceso, no sé, de 2, 3 años, salí muy quemada, muy cansada y muy devastada. Ujú, ujú. Es que trabajar la violencia, acompañar procesos de violencia y luego escribir sobre violencia, aparte de que son espacios, como dices, íntimos, personales. Yo recuerdo una práctica que, pues yo, o sea, en la vida, ¿no? Yo no conocía que eran los acompañamientos.
cuando empezaron a invitarme a estas sesiones de acompañamiento de algunos casos, creo que la chamba más fuerte era justo en esas sesiones de acompañamiento, porque cuando empezábamos a hablar acerca del caso en cuestión y de cómo la chica se empezaba a dar cuenta de las distintas violencias que estaba viviendo en su espacio íntimo y cómo eh, pues ella se estaba dando cuenta, pero pues de alguna forma pues no puedes como salirte de ahí porque es complejo. Las charlas, que fue un proceso como de 8 meses, recuerdo ese caso que estuvimos ahí acompañando, yo decía, bueno, es que me estoy reflejando yo también, yo he vivido también eso. Y entonces, todo ese trabajo a mí, también a mí me movió, ¿no? Porque es muy fuerte trabajar esos temas y darte cuenta que pues, tú estás también en ese círculo y no lo puedes dilucidar porque estás adentro, porque estás inmersa, ¿no? Ya que trabajas estas cosas, pues obviamente es complejo y te cansa, ¿no? O sea, incluso también el trabajo que estuvimos haciendo en acompañamiento de algunos casos, pues nos cansó. O sea, te cansa, te cansa. No quiero decir, y obviamente que lo dejamos de hacer por completo, porque de alguna forma siempre hay alguien que, al menos en mi caso, que a mí me escribe preguntándome qué hacer con cualquier situación, a dónde ir, y yo al menos siempre tengo las capturas de pantalla de a dónde llamar, sabemos con quién dirigir, y bueno, no es como ahorita que ya ves por acá ya denunciando a tal, denunciando, o por ejemplo el Me Too, ¿no? Que explotó, ¿no? En aquel entonces, pues no lo veíamos tanto, no había como tantos espacios a donde pudieras recurrir, y estaban como apenas naciendo, se estaban forjando, ¿no? Y ya ahorita pues ya los ves más, pero recuerdo que era muy difícil porque éramos, quizá a lo mejor éramos más mujeres las que lo estábamos trabajando, pero no nos conocíamos, ¿no? Creo que también parte de la primavera 24N, ¿no? Cuando se empezaron a hacer las marchas y empezaron algunas movilizaciones fuertes, ahí fue donde empezamos a identificarnos, ¿no? Y que incluso estuvimos yendo ya a diversas asambleas feministas y cosas así, y nos empezamos a ver, ¿no? Sabíamos que existían y por ahí las veíamos en las redes, pero no sabíamos cuántas éramos ni realmente cómo éramos, ¿no? O sea, que creo que también digo, no quiero hacer como un saltote de todo este trabajo, que fue muy complejo, y ahí es donde creo que también nos lleva a actualmente nuestra realidad, ¿no? Estamos viendo este 2020 fue una marcha, al menos para mí, de la más grande, o la más grande que yo he visto, porque justo el movimiento feminista llega a un punto en el que ya está por todos lados y ya no puedes evitar ver la violencia, ¿no? Ya la estás viendo, ¿no? Pero sí es difícil, es complejo trabajarlo y por eso te cansa, porque dices, tiene que haber un momento en que dices, necesito ver otros espacios, necesito ver otras cosas, ¿no? Este, a ti como, digo, ya me dijiste que te cansó, ¿no? Pero justo, ¿qué enseñanza te dejó el haber trabajado con todos estos grupos y actualmente cómo te sientes con esa enseñanza? Cuéntame. Pues, bueno, que creo que pues las nuevas generaciones, ¿no? Que ahora están, creo que sí están, las veo como mucho más jóvenes y más despiertas, siendo más pronto feministas. Pero siento que a veces como que no tenemos, hay que trabajar sobre nuestra capacidad de autocuidado y de descanso, que tiene que ver con el descanso, con el apapacho, con estar eh, apapachando también a más mujeres, ¿no? No solamente es denunciar, denunciar, denunciar o escrachar, 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 sino también espacios de convivencia, ¿no? Entre mujeres. Siento que falta una parte en el feminismo que es la espiritualidad, ¿no? O sea, pienso, ¿por qué no? Eso siempre, yo lo aprendí con el zapatismo, o sea a mí me interesaba saber cómo resisten o cómo le hacen para resistir. Y al final me di cuenta de que más que zapatistas eran comunidades indígenas mayas que llevan más de 500 años en resistencia.
Entonces decía, yo me pregunto, ¿para qué resistamos realmente las mujeres? No solo resistir, sino recuperarnos, rejuvenecer, pues hay que darle prioridad a nosotros mismas, al descanso, y tener, y sobre todo generar otras relaciones de amistad con autonomía hacia las mujeres y no siempre solo de maternaje o de guías o de gurús o reproducir las prácticas patriarcales, ¿no? De vamos a seguir a la líder, a la patriarca, a la, no sé, ¿cómo generamos esto? Y falta como mucho sobre el autocuidado, ¿no? Y también para mí el feminismo más fuerte es el que está basado en la amistad, ¿no? O sea, no, nosotros no somos como los hombres, nosotros creamos otro tipo de política, nosotros a lo mejor no compartimentamos o separamos nuestras relaciones como la política patriarcal, ¿no? O sea, donde no, un buen político nunca le va a presentar a va a presentar a todos sus amigos, ¿no? Va a tratar de controlar. El buen príncipe de Maquiavelo pues es astuto, ¿no? Para tener el poder, para concentrarlo. Y yo creo que estamos construyendo como un movimiento otro tipo de hacer política, pero hay que trabajar sobre ciertas cosas. Una es sobre las relaciones, es la violencia que existe entre las propias mujeres. Otra es la relación de amistad. Creo que se da, muchas mujeres estamos hambrientas de protagonismo, de ser el centro, de ser escuchadas, ¿no? ¿Qué hacemos con las relaciones cuando hay envidias? Yo constantemente, algo lo he vivido, pero más he visto con otras amistades feministas, que si cuando ellas toman mucho protagonismo en redes, en lo que hablan, tienen muchas como groupies admiradoras, pero también muchos haters, ¿no? No solo de hombres, ¿no? Otro problema es la seguridad, las estrategias de ciberseguridad, porque somos un movimiento digital, sociodigital, creo. El feminismo es más horizontal, pero también se ha organizado desde las redes, ¿no? Eh, Creo que también hay intolerancia ideológica hacia diversos tipos de feminismos. Y yo creo que debe de haber diferencias, o sea, no estoy diciendo cuál es el mejor feminismo, no quiero ser como una relativista extrema de que todo vale, porque yo también tengo diferencias, ¿no? Pero cuando ya se vuelve una guerra entre mujeres o entre ideologías, siento que ahí se nos va la energía y el desgaste, no sé. Creo que también hace falta un buen posicionamiento y lectura política de la coyuntura, más allá de que el feminismo tiende a ser más localista o así, ¿no? Pero a veces con mucha facilidad veo como grupos de derecha se infiltran con el discurso de izquierda, y lo digo con lo de la marcha pasada, ¿no? O sea, qué fácil fue para el PAN, el Partido de Acción Nacional, montarse, ¿no? En ese gran movimiento, personas que están en contra del aborto y diciendo que son feministas, ¿no? Creo que sí tenemos que construir una resistencia desde la izquierda que sea críticas al poder político imperante, pero no creo realmente que nuestro único enemigo sea un personaje, ¿no? O sea, creo que es más amplio y como que sí tendría que como movimiento saber deslindarse de oportunismos en este momento, porque como que siento que fue la gran ola y el movimiento fue la gran ola y de repente lo de la cuarentena lo estancó, ¿no? Pero tampoco estamos trabajando sobre el autocuidado de las propias activistas. Entonces, por ejemplo, yo tuve un caso al que acompaña el caso de una chica, por ejemplo, que fue golpeada en la última marcha por estos grupos nazis, ¿no? Que defienden la catedral y no sé qué. Y amenazada, y después entraron a su casa y no sé qué. Y no, las mujeres
las otras compañías no estamos conteniendo este tipo de casos de represión, porque nos enfrentamos a nuevos enemigos como grupos masculinistas, acosadores en redes, ¿no? Y Ujú, gente que te puede acosar en redes, pero que también de alguna manera ya está surgiendo cierta organización antifeminista, ¿no? ujú, Entonces, o sea, sí tenemos como que muchas, y a mí me preocupa que, pues como se congeló esto, por ejemplo, y no es que yo quiera comparar, pero en el movimiento 132, si teníamos presas o presos, no paramos hasta que no los sacamos, ¿no? ujú. Aunque ya no se había reprimido el gobierno de Enrique Peña Nieto, con gases lacrimógenos, nos habían perseguido, y después lo siguió haciendo en el 2014, ¿no? Pero ¿qué está pasando con estas personas que están siendo reprimidas? No estamos apoyándolas, como está muy desorganizado mucha parte. Ujú. Y eso me lleva justo a lo que ahorita estamos viendo, que, bueno, antes de entrar en el tema de la cuarentena, eh, estamos viendo, bueno, es que más bien va pegado, ¿no? Surge la cuarentena, estamos pues en casa, existe esta represión en Estados Unidos, ¿no? Esta movilización, bueno, que es parte de un acto, un acto de racismo, ¿no? Eh, también a la par aquí han existido casos muy fuertes de movilizaciones y a mí me causa mucho ruido como en las redes es, sí, bravo, ¿no? Las movilizaciones de Estados Unidos, ¿no? Está fuertísimo el racismo allá. Y aquí, por un lado es, no les gusta la movilización en general, ya ni digas feminista, que pues, es todo el ataque que hemos visto, ¿no? Justo lo que estás diciendo, ¿no? El ataque hacia estos, a las mujeres, ¿no? Que hacen reclamo porque estamos enojadas, porque está ocurriendo algo, porque ya no queremos que siga ocurriendo estas prácticas de represión hacia nosotras, hacia nuestros cuerpos, pero vemos un acto de racismo en Estados Unidos y viene el enojo. Y de repente vemos un acto de violencia hacia Giovanni, ¿no? También lo que está pasando, y el enojo. Ah, pero bueno, hay complejidad ahí porque estamos hablando de un racismo de Estados Unidos y el racismo aquí en México es como desdibujado, ¿no? Y ya ni hablemos de cómo estamos viendo el feminismo ahí en estas justo las represiones que están viviendo las mujeres. Sobre eso, yo quisiera preguntarte tu opinión de cómo estás viendo estos sucesos y después iremos a cómo estás viviendo la cuarentena, ¿no? Pero cuéntame, digo, Ay, no gracias. porque es importante, sino porque justo estamos llegando al punto de lo que queríamos como charlar y me gustaría saber tu opinión, así que cuenta. Pues mira, por ejemplo, conforme a las manifestaciones en Estados Unidos, pues creo que es muy interesante ese fenómeno. Creo que ahí realmente es un movimiento social. En México, pues lo que está pasando no es un movimiento social. Porque en Estados Unidos recordemos que el imperio norteamericano, que es el imperio del capitalismo, pues ahí se forjó gracias hacia la esclavitud africana, ¿no? Hacia la industria esclavista que trajo a muchas personas africanas a la fuerza con trabajos forzados y que por eso ellos pudieron acumular capital mediante el despojo por desposesión, acumulación por desposesión. Maga, creo que se me cortó un poco. ¿Ahí estás? Sí, estoy. Sí, ya. ¿Se va a quedar en Perdón. dos videos o qué? No. Algo pasó, pero bueno, tú continúa. Sí, Es que estamos hablando de temas y estos videos. Bueno, ese es mi análisis, o sea, recordemos que no nació ayer el movimiento, tiene que ver con el movimiento de un pueblo que ha sido oprimido, donde tuvieron varios pueblos, ¿no?
que son los africanos, afrodescendientes, afroamericanos, que han tenido una lucha larga, que no olvidemos que en Estados Unidos hubo una guerra civil, una guerra de recesión y que lograron su libertad de la esclavitud, pero que en realidad mucho tiempo siguieron siendo oprimidos y ha habido movimientos negros fuertes, pero sin embargo no podemos olvidar que Estados Unidos, pues justo ahora los memes que hay a mí me llaman mucho la atención de Estados Unidos interviene en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en la primavera norteamericana, ¿no? La primavera yankee, o no sé, o sea, como ellos siempre van a intervenir en otros pueblos, ¿no? Pero ahora tienen una bomba de tiempo dentro. Y esta bomba, el factor principal, pues es la historia racista, histórica, ubicada temporalmente, ¿no? Y que además, pues, no es como en México, o sea, ellos en Estados Unidos, pues, tienen la maquinaria de reprimir impresionante y de espionaje impresionante, no solamente en todo el mundo, ¿no? La desarrollaron en las diferentes guerras, dictaduras latinoamericanas, para que no triunfaran revoluciones como la sandinista, como la de El Salvador, ¿no? La única revolución triunfante fue la cubana. Okay. Entonces, imagínate ahora, ¿cómo iba a haber movimientos dentro del gran imperio si tienen ahí el aparato represor, ¿no? Ahora, yo les decía a mis alumnas de los, les decía apenas en una teleclase, me preocupa porque pues si se mete el ejército, el Pentágono, la CIA, van a desaparecer. Ahora, lo que está pasando interesante en Estados Unidos, se están negando el ejército y el Pentágono y muchos policías a reprimir al pueblo negro y algunos blancos que los están apoyando, ¿no? Entonces, no nos habla esto no es un golpe de Estado, pero no se descarta. ¿Quién sabe si con esta coyuntura se pueda reelegir Donald Trump, ¿no? No sé. Aquí el peso racial es más fuerte que el feminismo, ¿no? En estos movimientos. Ahora en México es como un reflejo de lo que está pasando allá, pero sin la reflexión que tú muy bien has marcado, sin la reflexión sobre la racialización que vivimos en México, ¿no? Combinada con el clasismo, que es colonial. Aquí en México no ha habido una reflexión sobre las empleadas domésticas, que son en su mayoría indígenas. En México no ha habido una, ¿no? Y finalmente, como feminista, o sea, sí, yo soy simpatizante hacia las personas que protestan por Giovanni y por otras, pero tampoco, pero ¿por qué no tenemos la capacidad en México, o muchos activistas varones, de ver a las mujeres como personas, ¿no? Como vidas que valen, ¿no? O sea, me puedo ir a manifestar porque es el trending topic de moda y está bien que apoyen y que Guillermo del Toro apoye y desde su privilegio blanco y white mexican y lo que tú quieras, pero no les importamos las mujeres que están siendo asesinadas en la cuarentena. O sea, hay una negación del Estado, pero también de la sociedad y de los movimientos sociales hacia las mujeres. Es que... O sea, no les importa que las mujeres sigan siendo desaparecidas, o sea, no hacen eso por una mujer, ¿no? No ha habido estas protestas por los asesinatos de mujeres ahora, porque a lo mejor la imagen genérica de una mujer es que pues obedece y lleva el cubrebocas y no sé. Hay algo que tú marcaste, o sea, eso sí es cierto, o sea, yo lo que he visto es que pues no hay una lectura tal cual, ¿no? Pareciera que en Estados Unidos, pues sí, está súper marcado porque es la lucha racista sobre el grupo afrodescendiente, ¿no? Con la imagen blanca. Pero ahorita ya hay los grupos latinos, los grupos también incluso de otros extranjeros que también sufren otra discriminación y ahí se hace un trabajo. En México no está tan marcado porque los negros no existen, ¿no? Y obviamente los negros están en las comunidades afrodescendientes, ¿dónde están? Es como si no existieran, como si no estábamos, ¿no? También los indígenas
es algo bien marcado, sí sabemos dónde están los indígenas porque es lo que hay, pero como tú dices, no hay una idea exacta de que no solo es el racismo, sino todo este clasismo que nos atraviesa, ¿no? Y de repente en México también apenas estamos haciendo los ejercicios de reflexionar exactamente sobre el trabajo con mujeres. Entonces sí, estamos como muy atrasados, ¿no? Y yo he visto pues, discusiones en internet, ¿no? Que cuando pues dicen, yo no quiero decir que una lucha es mejor sobre otra y obviamente para nada, pero pues gente que dice, sí está muy bien el movimiento de Estados Unidos, pero cuando hacen movimientos aquí en México es como la pena de no, viejas locas, exageradas, ¿no? Y decían, bueno, es que allá están sufriendo mucho. Y yo, pues acá también sufrimos. Ah, pero es que acá sufren porque ustedes quieren, porque están encerradas en sus casas con su agresor y ustedes lo permiten. Entonces, es cero comprensión de todo lo que está ocurriendo al interior de los hogares y de que también es una cuestión de poder. Son relaciones de poder, que estas relaciones de poder no la tenemos de manera equitativa y estamos lejísimos de lograr todavía relaciones equitativas y siguen siendo relaciones de poder. Entonces, por estos mandatos de obediencia, mandatos de género que todavía siguen permeando por mucho que digan que no, entonces, pues no hay, estamos muy lejos de entender a nivel general, porque sí hay grupos que lo entienden y que hacen estas reflexiones, pero al menos creo que por eso es que está como tan marcada la diferencia, ¿no? Allá, aparte que es un mundo, estamos colonizados, ¿no? Todo lo que venga del extranjero, está una malinchista de, pues allá está bueno, pero acá no, ¿no? Porque creo que también es muy fuerte para muchas personas darse cuenta que estamos viviendo con el racismo atravesado todo el tiempo, ¿no? O sea, ya lo decíamos, este rollo de los avatars, el rollo de al menos las cámaras, ¿no? Yo ahorita hice el ejercicio de poner mi celular y cuando pongo la cámara de la compu, pues es otra cosa. O sea, los celulares ya vienen, con, con, con estos filtros Blanqueadores. más blancas, ¿sí? Sí. Y de verdad es que tampoco te das cuenta, porque yo honestamente hasta ahorita con la cuarentena y con el exceso de videollamadas que estoy teniendo, me estoy viendo más la cara y me estoy dando cuenta que me estoy viendo blanca y digo, pero si yo no soy blanca, yo soy morena, ¿no? O sea, Claro, yo igual, yo no, yo soy apiñonada, no soy tan blanca como me veo. no, 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 pero yo no me daba cuenta que los celulares o que incluso muchas cosas, las aplicaciones, una lo hace porque no haces este análisis de que nosotros estamos racializando nuestra cotidianidad todos los días, con las selfies, con No, pero cómo... está muy feo porque Ujú, estamos blanqueando el ujú, erotismo, lo estamos blanqueando. O sea, ujú. vernos más blancas, más delgadas, más güeras, más, y todos los ideales de belleza, ¿no? Pero, pues sí, yo estoy de acuerdo, o sea, como, no sé, siento que la verdad es que lo que está pasando ahora me parece que está bastante contaminado de los golpeteos entre Alfaro, que es un gobernador facho, vinculado al narcotráfico porque estuvo ahí en un municipio donde era trasiego de drogas Ok. y se cree Díaz Ordaz, o no sé. Y es normal que... Ahora, hay otro análisis interesante que esta revuelta norteamericana y lo que está pasando en México es un hartazgo de la cuarentena. O Ujú, sea, ya. ¿Y cuál es la reacción del pueblo? Es ir y llegar a las tiendas y tomar todas esas mercancías, ¿no? Que en su cotidianidad no pueden acceder por no tener el poder adquisitivo. Todas estas mercancías del capitalismo, que produce el capitalismo, que están ahí y que yo no pueda acceder como negra, como negro, como clase baja, precaria, ¿no? Entonces, y sobre la cuarentena, a ver, ajá. pues mira, yo pues estoy en una situación privilegiada porque pues tengo la posibilidad vivo sola en la actualidad
y tengo un salario fijo. Pues ahorita mucho tiempo he estado desempleada, ahorita he podido incluso pagar deuda, pero ese es el momento de mi vida. Tú sabes que mucho tiempo he estado, como muchas feministas, así en la total precariedad, pero veo en mi entorno, o sea, amistades, mis alumnas queridas, mis alumnos, y no, y la generalidad es esta. Una, el fenómeno en las periferias, que las personas no creen que existe el coronavirus, que es un invento del gobierno, eso es muy común. Y al final, lo que desemboca es en realidades como Iztapalapa, donde en una cuadra puede haber 200 contagiados, o en una colonia, ¿no? O donde las cifras van en aumento y aumento. Una realidad donde llevamos varios meses y ahorita ya se está volviendo la nueva normalidad, pero ha llegado a haber 1000 muertos diarios, 500 muertos diarios, y ya vamos a regresar a la nueva normalidad. ¿Qué otra cosa veo? La mayoría de, no solo de mis alumnas o alumnos, sino de mi gente cercana en desempleo, perdieron el empleo porque la empresa donde trabajaban dejó de trabajar. A las que bien les va les pagan la mitad, y otras compañeras que no, que están en proceso de tener empleo, pero que el gobierno ya no está contratando por la autoridad, por la austeridad, y igual, o sea, está como detenido. Entonces, siento que la gente tiene mucho miedo y que ya llegó un momento del pueblo, o sea, voy a retomar este término de pueblo, o de las personas de a pie o de los barrios, que ya no les importa morir, lo que quieren es trabajar, tener trabajo, tener sustento. O sea, está una crisis grave y ya estamos en ese punto donde pues sí hay, no, es como, teníamos un buen de miedo cuando había 2 muertos, ¿no? Y no salíamos y no sé qué, y ahora ya no hay capacidad de seguir así en cuarentena, o sea. Entonces, pues vamos hacia perder a mucha gente querida, y eso de que, eso, por ejemplo, yo pues tengo una madre y un padre de la tercera edad, y mi mamá, por ejemplo, vive sola y pues tengo que en algún punto asistirla. Y he visto como bastantes familiares de la tercera edad, tías, así, se han venido abajo, así con esta cuarentena, sus achaques, su miedo, su depresión. O sea, como que en general no estamos, hay muy poca cultura de salud mental en México. Entonces, yo al menos sí he dicho, bueno, pues voy a tener terapia una vez a la semana, voy a tener, cuando veo que no, o sea, creo que es una batalla de resistencia para muchas mujeres. Ahorita es como una guerra interna, o sea, regresar a casa y estamos atravesando como la caverna de Platón, donde estamos viéndonos al espejo con nuestros miedos, y además con todo lo que te pide la sociedad, ¿no? Después de esta cuarentena baja 10 kilos, lee 5 libros, pinta 4 cuadros, aprende a bailar, salsa, mambo. Estás viviendo el momento más asqueroso del planeta, pero tienes que seguir produciendo. Sí, Este es el peor momento, pero saca tu empresa y sea una ganadora. No sé. Sí, es que aparte está bien psicótico el asunto porque digo, nosotras digo, y justo es la idea de este programa, ¿no? De la habitación propia, como mujer privilegiada que también hubo un momento que sentí culpa, ahorita ya la trabajé con mi psicólogo, pero ya dije, no, o sea, por un momento dije, bueno, a ver, nosotras tenemos este cuarto, mi habitación propia, donde puedo hacer este programa, donde podemos hablar de estas cosas, puedo trabajar, puedo tener tiempo, pero mucha gente no, viven en casas donde hay hacinamiento, tienes que aparte trabajar, las que tienen no solamente la cuarta, quinta jornada, ¿no? Es trabajar, hacerlo de trabajo, cuidar a los pequeños, lavar, planchar, acomodar toda la ropa, lavar los miles de trastes que nunca se acaban, aparte, pues si tienen marido, atender al marido, o sea, es preocupante y también
pues toda la violencia que incluso se está suscitando, ¿no? Digo, nosotros podemos de alguna forma hacer esta reflexión, pero mucha gente no. Y aunado a que les redujeron el salario, perdieron el empleo, entonces la gente ya está harta y tiene que salir y pues esperamos siempre que esto dure un poco menos tiempo, pero no lo sabemos, ¿no? O sea, está todavía como que cada día cambia la información y a pesar de que ya dijeron, bueno, pueden salir hoy a 6 de junio, ya la gente está saliendo un poco más, pero creo que no la tenemos todavía ganada, ¿no? Todavía hay mucho que hacer. No, o sea, yo creo que o sea, se va a poner canijo porque pues justo, muchas personas son diabéticas, somos obesas, digo, y ya ahorita el metro está lleno y yo cuando he tenido que salir a comprar veo mucho más gente y estamos peor, o sea, entonces, digo, no, el panorama no es bueno, pero creo que pues sí vamos a sobrevivir, pero pues a ver de qué manera construimos otro mundo, ¿no? Y pues el imperio está cayendo, ¿no? Ahora en pedazos y yo creo que en general las feministas pues sí tenemos que buscar cómo nos vamos a reagrupar para construir una resistencia, ¿no? Pero para mí lo básico es que sea desde la izquierda, o sea, no jugándole ahí a los partidos políticos. Sí, y creo que también tiene que ver desde un punto que me encantó, desde el autocuidado. O sea, también la pandemia nos está enseñando ahorita es cuídate. Cuídate porque como dices tú, ¿no? Pues tenemos ciertas cosas que ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿no? A lo mejor colesterol alto. Yo al menos soy una persona que sufre de ansiedad y pues la cuarentena también me sube los niveles de ansiedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues dormir más, bueno, a mis horas, tener un ritmo. A mí me funciona el ejercicio y la verdad es que me puse a hacer como loca ejercicio porque me está calmando por algún lado la ansiedad, más que el objetivo no era bajar de peso, porque en realidad no, como todas, ¿no? Yo decía, bueno, pues si subo de peso en la cuarentena no pasa nada, pero como el ejercicio me estaba subiendo mucho bueno, más bien me estaba calmando la ansiedad, he estado subiendo el ejercicio y me sube también otros niveles de tranquilidad, pero creo que es una enseñanza importante que es cuídate, ¿no? Cuídate porque el autocuidado viene y a partir de ahí tenemos que organizarnos. Si no estamos bien, no vamos a poder generar un cambio, porque creo que esa es una enseñanza de la pandemia, es cuídate y consigue, ¿no? Hay quienes podemos cuidarnos más que otros, eso sí es también otra Yo realidad. creo que también, o sea, no solo como si tenemos ahorita una situación privilegiada, tratar de apoyar a quienes no. O sea, de la manera que cada quien pueda. O Claro. sea, yo prefiero apoyar a mis amigas. Uh-huh. Otras personas van a ir a donar comida a lugares, otras personas, o sea, siempre generar que no se pierda esa solidaridad y sí, cuidarse, o sea, yo afortunadamente, por ejemplo, tengo personas que fumaban y ya decidieron no dejar de fumar, yo mismo me acabo de hacer unos análisis de diabetes, estoy como en el límite de lo normal, entonces como que ya dije, bueno, y pues otra cosa lamentable es que esta pandemia es horrible para el amor. Ah, O sea, no, para conocer, ¿por qué? Porque parejas se están separando, hay violencia y las que vivimos solas estamos aisladas. Hay otras formas, ¿no? Pero es como, no sé, como que a mí esa parte sí me desespera. Eh, Encierro y otra vez confinada en la esfera familiar, ¿no? Del matriarcado donde vivo, o sea, de estar preocupada por mi abuela, por mi mamá, pues de estarlo cuidando. O sea, no es que lo reniegue, pero es como, ¿a qué horas voy a volver a vivir? sí, es una pausa muy fuerte, al menos para nosotras que, bueno, no tenemos pareja y al menos yo no ando buscando, pero de alguna forma sí siento como un bache, dije,
Y cuando empecé la cuarentena dije, ni siquiera me conseguí un galán aquí con quien mandarme un mensajito o cosas así. O sea, en realidad me escribo con amigas y amigos, ¿no? Pero a la vez digo, chas, ni siquiera alguien con Ajá. quien echar aquí cotorreo, ¿no? Y ni ahorita como para decir, ay, luego nos vemos pronto, y ¿no? Entonces, sí, creo que es como una parada ahí para que incluso reflexionar ahí cómo nos queremos vincular. Está muy interesante eso, pero no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad ahora que tengamos que volver a salir ya. Pero Ajá, o sea, ahora resulta que si sales con alguien, solo por estar cerca de alguien, ni siquiera por darle un beso, ¿no? De esta parte donde quedaron los apapachos, los besos y todas las inconsistencias, ¿no? Pues de que somos un pueblo que nos tocamos, las amistades. Yo ya de plano soñé hace unos días con una fiesta donde llegaban varios grupos de amigas y amigos con cerveza a mi casa. O sea, ya, yo sí extraño estoy a las soñando aquí en personas. la fiesta. Bueno, Maga, vamos a hacer un pequeño cierre. Muchas gracias de verdad por todo el tiempo. Fácil, fácil, ya llevamos casi hora y media, si no es Ah, que bueno, hora 20. ya. Pero bueno, quiero terminar nada más con unas preguntas y todo lo que tú se te ocurra en el momento es que me lo contestes rápido, sin pensar como demasiado la respuesta. Entonces, quiero que me digas qué opinas acerca de Gatell, Hugo López Gatell. Gatel, pues que es como puede ser como visto como un criollo leal, o sea, viene de familias españolas ilustradas y ya esto como que se convirtió en una figura, también parte de la enamoramiento colectivo, sería igual si fuera un hombre moreno, me refiero a eso. Ok, bien. ¿Qué no te gusta? O más bien, ajá, ¿qué no te gusta del feminismo? Mm, Cuando hay como una rivalidad por quién tiene más muchosidad feminista, cuál es el feminismo más autorizado y cuando algunas feministas se ponen como tutoras de las demás, de esto no sirve, y hay varios ejes en la discusión, ¿no? Sobre eso. Desde la lesbiandad o la heterosexualidad, cuando se ponen, no, las lesbianas no, o si quieres ser más feminista, vuélvete. O sea, Ujú. todo eso de quién tiene más sangre morada, azul, me choca, me choca. Porque El además fem- creo que cuando realmente hemos hecho acciones efectivas, diversos feminismos confluyen y yo soy una feminista pragmática. mm, ok, perfecto. A ver, momentos incómodos en el activismo. Ah, cuando hay que ir a negociar con autoridades, o pues, no sé si incómodos chuscos o incómodos desagradables, no sé cómo. Ok, bueno, de alguna forma a veces pasa. A ver, em, cualidad favorita de, de feministas. Que sepan escribir bien y que sean divertidas y cuando despatologizan su propia vida, no sé, compartir la experiencia. Ok, y ya nada más por último, em, momento más crucial en tu vida activista. Ah, yo creo que ahí sí he tenido muchos. He tenido muchísimos, pero pues cuando nos poníamos la máscara. Ok, ok. Ok.
Ok, perfecto. Bueno, pues Maga, muchas gracias. ¿Algo que nos quieras compartir, algún mensaje, algo que tú quieras promocionar, decir en este pequeño espacio? Pues nada, que parte del feminismo es como la reparación colectiva y pasa por amarnos más cada uno, ser menos jueces, ser menos malas con nosotras mismas, menos ser nuestras propias madres amorosas, que cumplimos nuestras necesidades y no estar como juzgándonos por no pararnos temprano, por no trabajar 8 horas o por no adelgazar 10 kilos o por no conseguir trabajo, o por no terminar la tesis o por no, sino más bien estamos en un momento de sobrevivir y apapacharnos. Sí, así es. Pues muchas gracias, Maga. Esta cápsula va a salir el miércoles 10 de junio. Ya sin querer, ya Ok, estamos casi a 10 de junio. Y bueno, pues te agradezco mucho el espacio, tus reflexiones. Como siempre, siempre es un gustazo platicar contigo. Y yo sabía que no nos íbamos a hacer 40 minutos, entonces, pero bueno, seguimos. Ya después seguiremos la charla y gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Pues te agradezco sobre todo tu tiempo y tus reflexiones que yo siempre eh, valoro porque aprendemos una de la otra. así Entonces, es. Pues ahí me posteas. claro, te posteamos y te pongo la liga ahí para que nos veamos. Vamos a estar en la plataforma de actores sociales, tanto en Speaker como en YouTube y bueno, en las redes ya estaremos haciendo la promoción en la semana. Pues muchas gracias, Maga, y gracias a todas las personas que escucharon de nueva cuenta La Habitación Propia, conversaciones en el cuarto de Anax. Hasta la próxima. Chao.